Buenas tardes. Poco a poco, conforme entramos en la década, vemos cómo se realizan, cómo se sustancian los sueños de la ciencia ficción. Hoy quiero fijarme en Colossus The Forbidden Project, obra que un poco nos está relatando lo que está precisamente ocurriendo estos días. Y lo veremos ahora mismo en este artículo de OpenAI acerca del mundo de la matemática, los peligros de lo que está ocurriendo estos días. En esa película hay un sistema de defensa automatizado, Colossus, que está encargado de gestionar el arsenal nuclear. Se descubre que la Unión Soviética tiene otro sistema llamado Guardián, también automatizado, una IA propia. Cada uno tiene su propia IA. Estas dos IAs autónomas, en principio, perfectas, empiezan a interactuar entre sí y poco a poco los humanos dejan de comprender qué está pasando, dejan de poder interactuar con la máquina y quedan a expensas de ella. No quiero hacer más spoiler que esto, esta es la clave, porque un poco es lo que está pasando en el mundo de las matemáticas hoy en día. Colossus sees all, senses all, knows all, controls all armaments and all defenses. When this emotionless creation becomes the master of man, the result is catastrophic. Este último artículo, en el que se ha publicado hace unos días, el 1 de agosto, en el blog de OpenAI, 10 avances en matemáticas e informática teórica. Es un artículo en el que se demuestran diferentes conjeturas. Muy interesante ir a ver cuáles son, porque para una persona, digamos, lega, sin conocimiento matemático, suenan a pura ciencia ficción. Yo me imaginaba leer, por ejemplo, el empaquetamiento de esferas en alta dimensión, nuevas cotas superiores para la densidad de empaquetamiento de esferas hasta el umbral de Kohn-Elkies. ¿Qué tipo de cálculo, qué tipo de entendimiento hay detrás de esto? Entiendo yo que es algo muy especializado, es un conocimiento muy especializado. Pero me imaginaba yo a un cineasta intentando poner planos a estos problemas matemáticos que se han resuelto a través de la utilización de modelos de lenguaje que en principio eran solo máquinas estadísticas. Son capaces, en su cálculo, de resolver cuestiones. Vemos, de hecho, un gráfico que me parece espectacular acerca de el número de soluciones matemáticas publicadas por la IA que todavía no han sido evaluadas por seres humanos. Es un número que está creciendo de forma exponencial. Esto es un claro indicador de singularidad en el sentido en que la máquina pues empieza a trabajar consigo misma, tal y como ocurría en esa película terrible. Códigos binarios y esféricos, cotas mejoradas exponencialmente para el tamaño máximo de los códigos binarios con cualquier distancia mínima prescrita, con resultados análogos para los códigos esféricos de alta dimensión. Esto es como pura literatura. De hecho, si vamos al artículo de donde lo saqué, me llama mucho la atención porque se enumeran aquí en inglés lo que he estado leyendo ahora en castellano, qué problemas matemáticos quedan resueltos, y aquí aparece un usuario llamado Curious Gum, dice, es que no entiendo ni siquiera lo que se ha resuelto, o sea, ¿qué significa la complejidad de circuitos aritméticos, nuevas cotas inferiores para... Y un usuario que tiene toda la pinta de no ser exactamente humano. El nombre es About Help Tools 3. Ese tipo de nombres que esconden personajes misteriosos. Vamos a hacer un momento una indagación aquí también sobre quién es este ser. Pero dice, dale 10 años y nadie va a entender qué es lo que resuelven. Justamente lo que ocurre en la película. Van a empezar a pensar de una manera con sus propios lenguajes. Van a empezar a resolver cuestiones, nos van a dar el resultado en bandeja, pero nosotros no podremos comprender exactamente nada. Como tantas otras veces, la indagación resulta ser un fracaso. Lo que saco en claro es que esta persona es alguien de Malasia, interesado en comentar cuestiones de urbanismo, de jardines y también de inteligencia artificial. Pero no hay literatura. Muchas veces, en estas investigaciones en las que nos vamos por las ramas de las ramas, encontramos pequeñas joyas. Ahí buscamos las historias humanas. Sin embargo, tantas otras veces acabamos en el basurero, en el lodazal del internet, en el fango puro. Esto lo quiero ligar un poco con la experiencia precisamente del vibe coding, de la programación. Justamente la técnica de la programación misma está ocurriendo lo mismo que en el mundo de las matemáticas. Ya no hace falta mirar el código. Uno habla todo el tiempo con Cloud Code y automáticamente se generan los programas. Entonces, la programación se convierte sobre todo en una optimización del uso del inglés.
básicamente. Con lo cual entramos en la nueva dimensión en la que todos los lenguajes aprendidos, Python, JavaScript, así, son interesantes para ir a las tripas, pero poco a poco, según anuncian los propios ingenieros, deja de ser relevante saberlos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Transicionamos con mente de ingenieros de un mundo donde era necesario aprender los lenguajes a un mundo donde pasamos a un nivel superior, manteniendo la mente de ingenieros, manteniendo, digamos, el control de la inteligencia, dirigimos a la máquina de forma más precisa, pero ya no entramos en el código y de hecho Cloud Code no abre código, no tienes código que leer, básicamente vas hablando con la máquina. Es interesante la sensación del vibe coder, esta idea que vamos esbozando y se va notando conforme navegamos por internet del iSlop, del slop que va apareciendo. Todas las webs que se hacen a partir de unos pocos prompts en unas pocas horas surgen del entrenamiento masivo y tienen una apariencia muy similar entre sí. Es como si se hubiera dado rienda suelta a una potencia creadora enorme, pero que la fuente básica tuviera pocas variantes y pocas referencias, donde no pudiera despuntar la personalidad, porque precisamente no hay personalidad. Esa es la clave, digamos. Entonces, una experiencia clave que he encontrado navegando por internet en los foros de Vibe Coding, vamos a ponerlo aquí. Es que hay muchas personas creando lo que se llama iSlop, básicamente páginas muy rápidas, aquí no sé, muy divertidos. Efectivamente, uno se entrega a veces a la máquina sin saber muy bien qué está haciendo. Bueno, hay una forma de hacer, mejor os lo muestro con un ejemplo mío propio. Esta es la página de aterrizaje de mi herramienta de análisis de acciones y criptomonedas, y de momento le he dejado que haga a Cloud todo el diseño y todos los textos sin tocar. Si le dejas hacer a la máquina los textos, un lector humano identifica fácilmente los errores. Aquí ya le he pasado una capa donde he quitado algunos tics que tiene sobre todo Opus 5, el último modelo de Cloud. Tiene una manía a la hora de usar la palabra honestidad y de decir también usar el término de verdad. Como una nota honesta, está por todos lados, todos los textos tienen esto, y entonces identificas a este tipo de escritura IA por el exceso de honestidad. Por Dios, no hay que nombrar tanto la honestidad, sabíamos precisamente. Pero este magnífico autor, Felipe Núñez, al que leemos con devoción para escapar de la voz media, que el nombrar la cosa nos aleja de la cosa. Nombrarla la hace falsa, sobre todo con cuestiones como la honestidad. Entonces, hay que pulir. La sensación con el vibe coding es, te alejas del código, te vuelves una especie de troglodita. Hay muchos memes ahí circulando que molan mucho al respecto. Pero entonces te vuelves una especie de escultor. Cuando la obra aparece, cuando escupe el modelo de lenguaje, empieza un larguísimo proceso de escultura y tallado, que algunos habréis seguramente seguido en la página de Style Optimizer durante meses y meses de tallado, cómo vamos transformando lo que al principio era un programa muy tosco en algo mucho más refinado a fuerza de darle vueltas y vueltas y vueltas y usarlo. Entonces, el vibe coder pasa de ser alguien técnico a ser alguien más bien artístico. El inglés, el castellano es suficiente. Entonces, el proceso es siempre de pulido. Así aparecen estos nuevos memes en los que uno crea entusiástico en pocas horas, pero luego hay meses de pulido. Y es justamente en el pulido donde se genera la originalidad. Esta es una clave creativa interesante. A fuerza de escribir, a fuerza de programar y de pulir la pieza, entonces te alejas del lenguaje propio del entrenamiento de la IA, del SLOP, esa especie de consciente colectivo cutre creado por los modelos de lenguaje. No es el consciente colectivo real al que accedemos nosotros, es un consciente colectivo todavía artificial, podemos decir, el espacio-imagen. Entonces, con el tallado como escultores nos alejamos del SLOP poco a poco. En todo caso, como vibe coders empedernidos, queremos rendir homenaje a Chris Sawyer, creador del Roller Coaster Tycoon 1 y 2, clásicos absolutos de la programación. Un juego hecho en assembly, un lenguaje de programación que requiere un nivel de abstracción muy grande y que este hombre enfrentó él solo, creando uno de los juegos mejor optimizados de la historia. Una joya también visual, es una maravilla el Roller Coaster Tycoon, analizado en muchos vídeos de YouTube de diferentes maneras.
queremos evocar a esta persona porque él operaba en un nivel creativo, a nivel de programación, más cercano al hardware directamente. Poco a poco lo que ocurre es que nos vamos alejando conforme adquirimos el inglés como lenguaje para programar. El inglés obviamente no está hecho para esto. Entonces queda Chris Sawyer como referente absoluto, como pequeño dios en una mediterránea capilla al que le rendimos culto discreto y amable. Entonces tenemos por un lado la máquina que se nos aleja, se hace incomprensible, nos devuelve a terroríficas imágenes de 2001 Odisea en el espacio, situaciones muy distópicas. Skynet es la clave de ellas, lo hemos visto aquí en el canal de muchas maneras diferentes. Pero la película de Colossus es clave, diría, en este caso. Porque ya estamos en ello y ya nos estamos alejando. Entonces es importante al mismo tiempo tener esta consideración de que el vibe coder, quien trabaja con inteligencia artificial, es también un escultor. Es muy importante esa capacidad de esculpir en la carta del tarot el mago, que tiene sobre la mesa las herramientas para tallar bien las formas mentales. Es siempre lo mismo. La forma mental que bajamos y materializamos la tenemos que tallar y esculpir, ya sea un programa, ya sea una creación literaria, ya sea un vídeo, el montaje mismo de este vídeo, lo que sea. Lo que escupe la IA de pronto se nota mucho que no funciona. Lo vemos aquí en estos primeros compases, estos degradados, estas selecciones de diseño, que ya estos bordes redondeados que ya incitan a ella. Esto es lo que luego tenemos que ir puliendo con otras lecciones de diseño distintas y darle a personalidad, ponerle imágenes, etcétera, etcétera. Ese trabajo me interesa, la idea de que ladrillo a ladrillo se construye la obra en su profundidad y que la profundidad le da una fuerza como también le da el vacío, cosa que hemos visto en otros vídeos. En fin, estas son las observaciones hasta hoy. Me despido, hasta la próxima. Quedo atento a vuestros comentarios distópicos. Un abrazo.